Muy buenos días a los honorables concejales, a la mesa directiva, al profesional John James Marín Patiño, comisario de familia de nuestro municipio, a su equipo de trabajo, la comunidad que nos está acompañando el día de hoy, al equipo de trabajo de la corporación, a la comunidad que se encuentra conectada en la página institucional de la corporación. Señora secretaria, por favor, dar inicio a la sesión del día de hoy. Sí, señor presidente. Muy buenas tardes a todos los honorables concejales del municipio de Chinchiná, al profesional John James Marín Patiño, comisario de familia del municipio, a todo su equipo de trabajo y las personas que nos siguen a través de nuestra página institucional. Bienvenidos al recinto del Consejo para hoy 14 de agosto del 2024. Registro de asistencia para la fecha. Honorable concejal José William Arango López. Presente, secretaria. Honorable concejal John Jairo Cardona Pérez. Honorable concejal Wilson Andrés Castaño Cano. Presente, secretaria, buenas tardes. Honorable concejal Óscar Gallego Castrillón. Presente. Honorable concejal Fabio Enrique Gaviria Cardona. Presente, secretaria, buenas tardes. Honorable concejal Luisa Fernanda Hoyos Gómez. Presente, secretaria. Honorable concejal Jenny Jaramillo Castaño. Presente. Honorable concejal Felipe Jaramillo Sánchez. Presente. Honorable concejal Jonathan Marín Henao. Presente, secretaria, buenas tardes. Honorable concejal John Jairo Mejía Giraldo. Honorable concejal César Augusto Morales Vallejo. Presente, secretaria. Honorable concejal José William Ocampo López. Presente, secretaria, buenas tardes. Honorable concejal Jorge Iván Ospina Guevara. Presente, buenas tardes. Honorable concejal David Orlando Quintero Bedoya. Presente, buenas tardes. Honorable concejal Lázaro Antonio Valencia Corrales. Señor presidente, con los concejales presentes en el recinto tenemos quórum para deliberar y decidir en esta fecha. Siendo así, señora secretaria, por favor, dar inicio al orden del día de hoy. Orden del día número 065, sesión ordinaria, miércoles 14 de agosto del 2024. Primer punto, himno a Chinchiná. Segundo, discusión y aprobación del orden del día. Tercero, intervención del profesor. Intervención de concejales. Quinto, respuesta a los concejales por parte del invitado. Sexto, conclusiones de la sesión. Primer punto, himno a Chinchiná. Cielo, oh mi Chinchiná querido, mis abuelos te trajeron, envuelto en un poncho indio, poncho que llevo en el alma, con devoción y cariño, y por ser tu misma raza como un tesoro le cuido, y por ser tu misma raza como un tesoro le cuido, tienes la calma y dulzura de las aguas sin perfidia y dibujas la bravura de negros toros de lidia y vas regando tu tierra para que el café se crezca y después como en la guerra el fruto rojo aparezca. Es mi Chinchiná un Edén que envidian duques y reinas, emporio del buen café y de mujeres muy bellas, por eso del puro cielo a ti Chinchiná querido te trajeron mis abuelos envuelto en un poncho indio, te trajeron mis abuelos envuelto en un poncho Se pone en consideración el orden del día. Se abre la discusión.
Continúa la discusión. Anuncio que va a cerrar. Queda cerrado. Los que la aprueban, por favor, levantar la mano. Señora secretaria, verificar la votación. Concejales presentes en el recinto aprueban el orden del día, señor presidente. Siguiente punto, secretaria. Tercer punto, intervención del profesional John James Marín Patiño, comisario de familia del municipio de Chinchina Caldas, rindiendo informe general de la dependencia que lidera, avances y proyectos. Iniciativa de la mesa directiva. Bueno, entonces le damos el uso de la palabra y de nuevo la bienvenida al profesional John James Marín Patiño, comisario de familia de nuestro municipio. Tiene el uso de la palabra para su exposición, entonces tiene 30 minutos. Tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Un saludo para la mesa directiva, para los honorables concejales y para mis compañeros de trabajo que me están acompañando hoy allí desde las barras. Un abrazo y un agradecimiento muy afectuoso. Bueno, vamos a estar rindiendo la cuenta de las ejecutorias en la Comisaría de Familia en lo que va corrido del año desde el 1 de enero en dos bloques. El primero, las labores misionales o funcionales de lo que corresponde al ejercicio de la competencia comisarial, y segundo, las labores de prevención con los que perseguimos precisamente reducir o mitigar los indicadores de incidencias de violencia en el municipio, violencia en el contexto familiar. Muy bien, frente a las labores comisariales del municipio, tenemos que las comisarías de familia, pues como ustedes bien saben, están encargadas de llevar a cabo los procesos administrativos de restablecimiento de derechos, que son los contextos de investigación a través de los cuales se identifica cuál es el contexto de riesgo de un menor de edad víctima de violencia intrafamiliar de carácter física, sexual, psicológica o patrimonial, donde en relación con el año anterior pues tuvimos 42 procesos de restablecimiento, lo que va corrido del año llevamos 21. Las verificaciones de la garantía de derechos, que son las actividades previas a la apertura de la investigación o de los procesos PAR, a través de las cuales, por medio del Servicio Especializado de Psicología y de Trabajo Social, pues se validan las condiciones de riesgo y si se incurrió o no se incurrió en la vulneración de los derechos del niño o niña adolescente para poder abrir el proceso administrativo. En relación con el año pasado, se llevaron a cabo 79 verificaciones de derecho, en lo que va corrido del año, 71 verificaciones. Quejas. Las quejas son el mecanismo a través del cual la Comisaría de Familia suscribe compromisos en el marco del programa de sustitución de violencias, que es autóctono de la Comisaría, para que las partes en conflicto, pues a través de su propia vocación o mediación, puedan llegar a acuerdos de convivencia. Hemos llevado a cabo 56 en lo que va corrido del año, en relación con 63 que se suscribieron el año anterior. En cuanto a las comisiones de servicio, que son las solicitudes que recibimos de otras comisarías de familia del país o del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en sus diferentes centros zonales, no solo el del Café, que es el de Chinchiná, sino de otras regiones del país, en el caso de que los menores que son víctimas o sujetos de restablecimiento en otras partes de Colombia, pues adquieran su nueva residencia en el municipio. Entonces, esos despachos comisorios, tenemos que en el año anterior se llevaron a cabo 28, lo que va corrido del año llevamos 14. Medidas de protección, que es uno de nuestros fuertes para brindar garantías de estabilidad y protección a las víctimas de violencia intrafamiliar, sean hombres, mujeres o adultos mayores en el hogar. Estoy hablando de personas adultos mayores. En el caso de los niños son los procesos administrativos de restablecimiento. En el caso de las personas adultas víctimas de violencia intrafamiliar son las medidas de protección. En lo que va corrido del año llevamos 53 medidas de protección, una que ordenamos hoy frente a 90 que se suscribieron o se ordenaron el año anterior. Las audiencias de compromisos, que son las actividades que llevamos a cabo en los establecimientos educativos para mitigar desaconductamiento social, bullying o situaciones de porte, consumo y tráfico de sustancias psicoactivas, 18 en el 2023, en lo que va corrido del año 36, 1.075 asesorías jurídicas contra 1.625 que se atendieron o se entregaron el año anterior, y finalmente 10 audiencias de conciliación en lo que va corrido del año frente a 4 en el año anterior. ¿Por qué tan poquitas audiencias de conciliación? Porque la ley 2126 nos quitó esas facultades conciliatorias a las comisarías de familia en aquellos municipios donde hay concurrencia con bienestar familiar. Aquí tenemos un centro zonal con 3 defensorías. Muy bien. Incidencias de violencia. Entonces, tenemos que lo que va corrido del año, tenemos 38 casos de violencia física de acuerdo con el sistema de vigilancia epidemiológica, que es el CIVIGILA, como comúnmente se conoce, base de datos del Ministerio Nacional de Salud, a través del cual pues se determinan las cifras por incidencias de salud y que se nutre pues de todas las entidades que forman parte del sistema público de oferta. En este caso, para las situaciones o los eventos de violencia intrafamiliar, tenemos que para el municipio de Chinchiná, con corte al 1 de agosto de este año,
fueron 38 casos de reporte de violencia física, 38 de violencia sexual y 11 casos de violencia psicológica. De ese total de casos, por rango de edad, tenemos que fueron 46 casos para menores de edad entre los 0 y los 18 años, 39 casos entre los 19 y los 59 años y para adultos mayores 60 años o más, pues 2 casos. Como podemos ver, pues hay una mayor incidencia en eventos de violencia en menores de edad, sigue existiendo ese fenómeno y lo tenemos más arraigado en el caso de niños, niñas y adolescentes entre los 0 y los 10 años. Del número total de casos de violencia con el que cerramos con corte el 1 de agosto para los casos de violencia intrafamiliar en menores de edad, son 46 eventos. Ahora, esos eventos que reporta el Civigil hay que conciliarlos con las bases de datos de la Fiscalía General de la Nación, porque recordemos que la violencia intrafamiliar es un delito penal. Entonces no podemos decir que todos los casos que ingresan al sistema de vigilancia epidemiológica reúnen las características del delito. Al no reunir las características del delito o no considerarse un tipo penal, entonces no podemos decir que efectivamente se traten de casos de violencia intrafamiliar. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque es determinante para el municipio fijar el número de incidencias para determinar qué tan violento es nuestro municipio en el contexto intrafamiliar para estos menores de edad entre los 0 y los 18, que es donde tenemos el mayor número de incidencias. Entonces tenemos que… ¿Qué hice? Ya. Tenemos entonces que en relación con el sistema de vigilancia fueron 87 casos en total en lo que va corrido del año, contra 49 denuncias penales por el ilícito de violencia intrafamiliar, donde significa que de esos 87 casos, solo 49 constituyeron delito penal para la Fiscalía por violencia intrafamiliar y por lo tanto 38 casos no entran en esa órbita. Total, pues que el saldo total de denuncios o de situaciones que reúnen los elementos del delito de violencia intrafamiliar son 49, de los cuales se han adelantado las respectivas investigaciones. De esas investigaciones, 8 archivos y el censo total de casos o de incidencias definitivas de violencia cierra en 41 en lo que va corrido del año. Esos 41 casos le significan al municipio en relación con el número de violencias o de eventos de violencias catalogados por Fiscalía General de la Nación en relación con el año 2023, una reducción de menos 30% de casos que avisora un panorama positivo para el cierre de esta actual vigencia, pero que toca entrar finalmente ahorita con el proceso de armonización presupuestal y con la adaptación de las nuevas líneas de acción dentro del Plan Municipal de Desarrollo, Juntos Sí Podemos, a entrar a tabular para saber en cuánto tenemos que terminar al cierre del periodo constitucional. Entonces, eso es lo que tenemos dentro de la parte misional de la comisaría. Ahora vamos a pasar al componente preventivo, que es el trabajo de campo que venimos haciendo precisamente para intentar mitigar estos indicadores. Bueno, nosotros inicialmente, cuando socializamos este componente preventivo, ofrecimos a la honorable corporación 6 campañas o 6 programas. Entonces vamos a irlo desglosando por cada uno de esos programas. El primero es para prevenir violencias, más territorio, menos escritorio, como primer programa. Ese programa tiene varias campañas. El primero es los colectivos del adulto mayor. Visitamos los 9 colectivos del adulto mayor, incluyendo el Centro de Bienestar, las fundaciones y organizaciones no gubernamentales que reciben o que le brindan atención a estos adultos mayores, llevando un programa de atención prevalente al adulto mayor que consiste en la defensa de los derechos, la extensión de las medidas de protección y de atención y la expedición de las órdenes comisariales para fijar cuota alimentaria a los abuelos que están en situación de abandono social y que cuentan con red familiar que no los acoja. Entonces, en total fueron 9 centros atendidos para un total de 670 adultos mayores que equivalen al 10% de la población total adulta mayor del municipio. La segunda campaña es de Madres Cabeza de Familia, por ustedes pues muy recordada. Nosotros en este componente de Madre Cabeza de Familia adelantamos el seguimiento a mujeres víctimas amparadas con medidas de protección por violencia intrafamiliar, con medidas de protección para un total de 170 mujeres. Recordemos que en lo corrido del periodo constitucional anterior y en lo que va corrido del año han sido 290 medidas de protección que la comisaría ha ordenado, el municipio que más medidas ha ordenado y ha garantizado en el departamento de Caldas después de la capital, y le hemos hecho control en este año a las medidas a posteriori en 170 casos.
Activamos el Código Púrpura, que es la estrategia que hemos venido implementando en lo que va corrido del año, que consiste en un código QR que al activarse pues le permite a la persona descargar la ruta de atención por violencia intrafamiliar. Yo creo que ahorita la profesional en desarrollo familiar nos va a colaborar entregándoles el código QR, o ya se los entregaron, es una pequeña tarjeta, usted activa eso por la cámara de Google. La certificación de mujeres cabeza de familia, esto fue una labor maratónica. Contamos con el acompañamiento de las concejalas, de las líderes de la bancada de mujeres del Consejo, donde logramos la certificación para 650 mujeres. En el marco de Ley 1238, esa certificación tiene muchos beneficios. El primero es el acceso al servicio público de oferta, garantizar el subsidio de los bancos para la construcción de la vivienda, garantizar el acceso al servicio educativo de carácter superior, tener prevalencia en el tratamiento de datos para poder acceder a la pensión y a la sustitución pensional específicamente. Muchos otros beneficios que le va a permitir a estas mujeres pues poderse acercar a las gestiones que venimos adelantando con diferentes entidades, Profamilia, Fondo Nacional del Ahorro, Colpensiones, la Secretaría de Desarrollo Económico del Departamento de Caldas, la Secretaría de Desarrollo Económico del municipio, entidades del sector público y privado que constantemente generan oferta a través de sus fundaciones para las exenciones tributarias y que nos van a permitir pues anclar a otros programas a nuestras mujeres, pero esto sí es un programa, una línea permanente que vamos a seguir llevando durante el periodo constitucional. La primera oferta que hemos gestionado hasta el momento ha sido con el DPS, un programa de economía solidaria en articulación con Renta Ciudadana, donde pudimos apalancar por lo menos en la fase de formulación de proyecto a casi el 20% de esta población. La segunda campaña es Juntas de Acción Comunal con incidencia en afectación a la convivencia con menores de edad. Estos sectores han sido referenciados de acuerdo con la ubicación geográfica de los niños, niñas y adolescentes que tenemos en investigación al interior de la comisaría. Entonces, tenemos que se ha hecho una jornada de los barrios unidos del sur, que son Andes, Porvenir, Departamental, San Carlos, donde hemos beneficiado 95 familias, esto se mide en familias. Y otra actividad, otra campaña de incidencias en los barrios Carlos Parra, Uriel Ceballos y San Jonondo, para un total de 79 familias. La tercera campaña que tenemos ya es dentro del programa de promoción al ejercicio de pautas de crianza para el desarrollo de niños, niñas y adolescentes. Esta se hace en coordinación con el programa de desarrollo familiar de la Universidad de Caldas, que es gran aliado en la implementación de las estrategias de la Comisaría de Familia y que en convenio con ellos pues hemos venido implementando el programa de pasantías o de prácticas desde hace más o menos 5 años. Dentro de estas actividades hemos realizado 2 encuentros con la Universidad de Caldas, donde hemos beneficiado o cubierto a 40 familias. Hemos realizado un encuentro con residentes de los barrios Carlos Parra, Bosque, Porvenir, Ciudadela del Valle, Aguacatal, que es diferente a las intervenciones que hemos hecho con las juntas, para un total de 35 familias vinculadas. Un encuentro con presidentes de los barrios de Los Mangos y San Martín, 20 familias vinculadas, y un encuentro con residentes de los barrios La Isla Alta y El Carmen, 32 familias vinculadas. El otro programa que tenemos es el de Frentes Preventivos y Correctivos. Como ustedes saben, recientemente el señor alcalde expidió el decreto municipal 095 el 19 de julio del año 2024, por medio del cual se implementa la estrategia de los frentes familiares preventivos. Esta estrategia es fundamental, nosotros ya la hemos socializado con la Policía Nacional, el Comando de Policía del municipio, con las 3 subestaciones de policía, y consiste básicamente en descentralizar el servicio público de policía y anclarlo a las familias de los del municipio, no solamente de la zona urbana y rural, para que activen adecuadamente la ruta en materia de restablecimiento de derechos para niños, niñas y adolescentes que se encuentren en situación irregular de porte y consumo. ¿De dónde sale esta estrategia? Recordemos que en marzo, tal vez abril de este año, la Secretaría de Gobierno, Mujer y Equidad de Género formuló el decreto o proyectó el decreto para la firma del señor alcalde, el 061, que determinó que en el marco de la sentencia de la Corte Constitucional, la C-127, que reglamentó o entró a aclarar aspectos del Código Nacional de Policía y Convivencia Ciudadana y de la Ley 2000, que es la del espacio público, entró a aclarar que de las 2 situaciones referidas a porte y consumo, siendo el porte una actividad delictiva, se flexibilizó y se permitía el porte en 4 situaciones: consumo de aprovisionamiento, dosis personal, consumo consensuado entre personas adultas y la dosis medicinal.
¿sí? De estas 4, pues nosotros tenemos que el contingente de policía del municipio, que son 76 unidades, pues no está en la capacidad de determinar cuando se trata de un consumo de aprovisionamiento o de un consumo consensuado o de un consumo medicinal, que son las únicas 3 circunstancias donde eventualmente se podría violar la dosis personal, por ejemplo, los 20 gramos para la marihuana. Entonces, no estamos como en la capacidad de determinar o de medir si ese porte, por ejemplo, es un porte de aprovisionamiento o es un porte de acuerdo a lo que establece el Código Penal, pero de todas maneras es un delito. Entonces, lo que determina este decreto es que frente a esas condiciones de porte se va a restringir el consumo de esas sustancias y estas actividades propiamente 100 metros a la redonda de los establecimientos educativos de la zona urbana y rural y 20 metros a la redonda de los centros recreativos y parques infantiles, tanto de la zona urbana como de la zona rural, entre las 5 de la mañana y las 11 de la noche. ¿Qué encontramos en la realidad? Nosotros participamos de las mesas de discusión y de las mesas de conceptualización para la formulación del decreto y pusimos obviamente en conocimiento a la Comisión Sexta encargada del tema de salud pública por tratarse de lo pertinente y encontramos que la función de policía está enfocada es a controlar el porte después de las 11 de la noche en las zonas aledañas a la restricción y dentro de la restricción, donde uno empieza a encontrar que de pronto el propósito misional del decreto empieza a perder enfoque, porque entonces los controles de policía dentro de las áreas de restricción en los horarios establecidos no se está generando regularmente. ¿Qué hacen los frentes familiares preventivos? Primero, contribuye con el ejercicio de la función de policía porque desconcentra esa función y se la entrega a las familias para que activen las rutas a través de esos frentes familiares. Los frentes familiares se constituyen con los líderes comunales, las familias de los sectores, los padres, madres, cuidadores, representantes legales de los niños, niñas y adolescentes que se puedan encontrar en situación de porte y consumo allí en los sectores donde no hay restricción, ¿sí? Donde eventualmente esas actividades prohibidas o restringidas de porte y consumo se pudieran trasladar, porque esa fue otra de las desventajas del decreto y fue que al establecer zonas de restricción, tácitamente fijó zonas de consumo presunto porte en esas otras 3 condiciones antes mencionadas que estuviera permitido. Lo que la norma prohíbe en una zona, se presume tácitamente que en la otra zona está permitido. Entonces, evitar que se trasladen esas labores de porte y consumo que están siendo regularizadas a través de los controles posteriores a las 11 de la noche o el horario de la restricción. Y tercero, definir claramente cuál es la ruta para el restablecimiento de derechos de los niños, niñas y adolescentes que estén encontrados en situación de porte o consumo. Porque, entre otras cosas, cuando se estableció la ejecución del lineamiento para ese restablecimiento de derechos, se estableció por el sistema de bienestar familiar que la ruta debía de arrancar por la activación en el sistema de salud. Entonces, imagínense ustedes sectores como el Infierno, la Esmeralda, donde difícilmente hay acceso al sistema de salud porque no tenemos puesto de salud, donde tenemos una subestación que se tiene que trasladar en motocicletas para realizar el traslado de un menor y ponerlo a disposición del Hospital San Marcos. Es decir, el restablecimiento de derechos se va a obstaculizar, se va a dificultar. ¿Qué prefiere hacer la unidad de policía? Simplemente llevarlo a la casa, no levantar el informe y dejar la situación así. Entonces, lo que hace este decreto 095 es determinar cuál es la ruta a activar, ¿sí? Y cuál es la función de cada una de las autoridades competentes dentro del sistema. ¿Qué es lo que propone el 061? Es decir, listo, Policía Nacional encuentra el menor en situación de porte y consumo, ¿sí? Activa la ruta personalmente, lo deja a disposición del hospital. Estamos perdiendo recursos de policía para la prestación de la vigilancia. ¿Qué hace o cómo complementa? Porque este decreto es complementario, el 095. El policía de la vigilancia encuentra al menor en situación irregular, ¿sí? Activa el frente familiar con las redes familiares vinculares del menor. Se requiere a la autoridad administrativa tiene que realizar el traslado e iniciar la activación de la ruta desde lo que determina el lineamiento. En este caso sería la activación por parte del sistema de salud, pero es la autoridad administrativa de menores. ¿Quién es la autoridad administrativa de menores? En este caso, las defensorías de familia, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, porque las comisarías solo tienen competencia para los casos de violencia intrafamiliar. Sin embargo, ello no obsta para que la comisaría de familia pues, no pueda adoptar un rol participativo y propositivo para ayudar a contener la situación, porque la discusión que hemos dado frente al 061, ustedes la han conocido y saben que nos preocupa mucho la situación de los menores en situación irregular de porte y consumo, sobre todo en la zona rural, sobre todo en las veredas. Esto ya lo hemos socializado en 2 veredas,
pero con una población muy especial, las madres vinculadas a los programas de modalidad institucional, los de Centros de Desarrollo Infantil, de la Asociación Mundos Hermanos. Hemos hecho una socialización en la vereda de la Floresta con 55 madres y una en el Alto de la Mina con 62 madres. El decreto le entrega las facultades a la Secretaría de Gobierno para que cite a las comunidades y cree los frentes familiares y asimismo las líneas o los canales de comunicación para activar los frentes. El otro programa es Familias Más Dignas y Seguras, que tiene varias campañas. La primera es la permanencia escolar con renta ciudadana. Nos fuimos con renta ciudadana a atender a las familias para explicarle que uno de los requisitos para sostener el beneficio de devolución del IVA o del subsidio era precisamente garantizar la permanencia escolar, porque las jornadas de compromisos que referimos al principio, que eran muchas, el 80% de los casos era porque los niños no estaban yendo a estudiar, entonces no había regularización ni permanencia escolar. Y el riesgo del ausentismo escolar es que puede causar deserción escolar. La deserción causa retiro del sistema de matrículas y el retiro del sistema de matrículas empieza ya a violar o a transgredir el derecho a la educación de los niños, niñas y adolescentes, volviéndolos más proclives a la adquisición de otros hábitos o vicios que pudieran en algún momento ser detonantes frente a eventos de violencia intrafamiliar. Es decir, estamos intentando atacar todos los frentes posibles para evitar que se desestabilice un poco la unidad familiar. Bueno, entonces en esto tuvimos 2 encuentros en zona urbana con 315 familias, un encuentro en zona rural con 200 familias que las concentramos en la vereda del Trébol. La segunda campaña es la alimentación prevalente en la primera infancia. Esta campaña es de las mejores que hemos llevado a cabo porque no sé si ustedes saben que el sistema de vigilancia epidemiológica ha establecido que la población infantil más afectada frente a temas de desnutrición y malnutrición la tenemos focalizada en la zona rural. Específicamente los índices más altos de malnutrición, ojo, no desnutrición, malnutrición, los tenemos concentrados en la vereda del Trébol y en sus alrededores. Tenemos personas muy humildes, tenemos personas que difícilmente pueden acceder a condiciones adecuadas de alimentación y eso se define directamente desde los planes de crecimiento y desarrollo que se hace a través de la ESE local, de la ESE Hospital San Marcos, donde con el apoyo de Alpina pudimos llevar una campaña de alimentación a los grupos de niños y niñas focalizados con mayor déficit y en una jornada entregamos 460 kits de suplemento alimentario o dietario lácteo. Tenemos otra campaña que son las jornadas de vacunación y servicios de oferta pública. Esta labor de las jornadas la hicimos en coordinación con el Hospital San Marcos, Plan de Intervenciones Colectivas, la Dirección Territorial de Salud de Caldas, la Policía Nacional, la 9PS, la Ludoteca Rural Casita Naranja, la Dirección de Aseguramiento de la Secretaría de Desarrollo Social, Renta Ciudadana y CISBEN. ¿Cuántas actividades se hicieron? Entonces hicimos varias. Una jornada de atención en la vereda La Cachucha con 70 familias. Realizamos otra en la vereda La Floresta con 290 familias. Realizamos una en la vereda Guayabal con 115 familias. Realizamos una en La Quiebra con 220 familias. Realizamos otra en la vereda San Andrés con 60 familias. Y arrancamos con el otro programa, que es la sustitución de violencias, que es uno de nuestros fuertes que venimos arrastrando desde hace 5 años que llevamos ejerciendo esta función comisarial. La primera es la de convivencia escolar, que son las de los compromisos. Entonces, se han hecho hasta el momento 2 jornadas en la institución educativa Memphis, vinculando a 115 familias, una en la institución educativa Naranjal, vinculando a 180 familias, una en la institución educativa San Francisco, vinculando a 220 familias, 2 en la institución Santa Teresita, vinculando a 210 familias, 2 en la institución educativa Bartolomé Mitre, vinculando a 520 familias, y tenemos las jornadas de atención y protección comisaría del barrio, donde nos hemos enfocado en los centros de desarrollo infantil, que son las modalidades institucionales de bienestar operadas por la Fundación Nutrir y la Asociación Mundos Hermanos, llegando a 300 familias con los que están operados con la Asociación Mundos Hermanos.
hemos realizado una jornada en el comando de la policía vinculando 60 niños, niñas y adolescentes, hijos de privados de la libertad, en el contexto de un programa que se llama también Garantía del Derecho a la Reintegración, al Reintegro Familiar, donde nosotros sabemos que el comando de la policía, por no ser un centro penitenciario, un establecimiento penitenciario y carcelario, no puede habilitar o no puede facilitar las visitas de los niños, niñas y adolescentes hijos de privados de la libertad. Entonces, como autoridad administrativa, pues hemos tratado de habilitar estos espacios en 4 encuentros. Vamos para el segundo, donde los niños pueden visitar a sus papás en un escenario aparte o en un escenario distinto al de la celda, ¿sí? Entonces tengan un espacio digno, tengan un espacio cómodo, airado, donde compartan un alimento, un souvenir y puedan atender la visita de su progenitor. La última campaña es Soy Persona y No Instrumento. A través de esta campaña, pues nosotros hemos realizado acompañado los operativos para prevenir porte y consumo de sustancias psicoactivas. En lo que va corrido el año solamente se han hecho 2, una en la institución San Francisco de Paula y una en la institución educativa Santa Teresita, interviniendo 630 niños, niñas y adolescentes. Y nuestro programa Soy Persona y No Instrumento, a través de las campañas de prevención a la violencia sexual, bajo el título de Por Nuestros Niños. Entonces, hemos llegado a la institución educativa San Francisco con 350 niños, niñas y adolescentes. Hemos llegado al Bartolomé Mitre con 400 niños, niñas y adolescentes. Hemos llegado al Santa Teresita con 300 niños, niñas y adolescentes. Hemos intervenido los CEDIS de la Fundación Nutrir con 400 niños, niñas y adolescentes. Hemos intervenido los CEDIS de la Asociación Mundos Hermanos con 400 niños, niñas y adolescentes. Y en lo que va corrido de estos últimos 8, tal vez 15 días, ya hemos venido cerrando las actividades. Esto lo hemos hecho en compañía de la Policía de Turismo, Policía Comunitaria, Programa de Desarrollo Familiar de la Universidad de Caldas, y ya se nos unió el programa Atrapasueños de la Fundación FESCO, operador del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que maneja la red de hogares sustitutos. En total podemos estar hablando de una cifra aproximada de 2.580 niños, niñas y adolescentes. Nuestra meta es llegar a los 4.000, poder concluir nuestra campaña de Por Nuestros Niños, de prevención al abuso sexual infantil, con 4.000 niños, niñas y adolescentes vinculados. Esas son las ejecutorias que llevamos hasta el 5 de agosto de este año. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias al profesional John James Marín Patiño, comisario de familia de nuestro municipio de Chinchiná. Señora secretaria, siguiente punto. Sí, señor presidente. 4., punto, intervención de concejales. Bueno, tiene el uso de la palabra la bancada del Partido Liberal, concejal Felipe Jaramillo Sánchez, vocero del partido. Buenas tardes para todos. Esta bancada tiene 2 intervenciones, empezando por mí. Un saludo para la mesa directiva, para el presidente, para los concejales, para las personas que nos acompañan de la administración municipal. Apenas que tengo problema en la voz, no espero hacerme entender bien. ¿Listo? Doctor John James, nos encontramos de nuevo. John, es indiscutible, es difícil juzgar o criticar o hacer un mal comentario de sus acciones como en su desempeño laboral como comisario de familia. Realmente uno queda satisfecho, de pronto tranquilo, por la información que entrega, ¿cierto? Lo he conocido en diferentes roles y creo incansablemente en su dedicación al momento de tener resultados. Usted es un hombre de resultados toda la vida. Pero hoy, aparte de eso, quiero destacar que detrás de usted
hay un grupo de personas que también lo acompañan en esa labor, que es titánica, ¿sí? Y yo tengo 3 preguntas y una observación. La primera es, ¿cuántos son los casos que se han reportado o se han trasladado a la Fiscalía de Bienestar Familiar u otras entidades? ¿Cuántos son los casos que se han reportado o trasladado a Fiscalía, ICBF y otras instituciones? Se manifiesta que en muchas ocasiones, claro, las personas van a su dependencia, pero no es el caso suyo. O hasta dónde llega usted y empieza la otra, ¿cierto? Que hay una línea muy delgada entre sus labores y muchas veces la Fiscalía y muchas veces Bienestar Familiar. Yo sí quisiera tener ese dato estadístico que no lo vi en el informe. Vea, yo he tenido la oportunidad, cuando fui compañero de muchas de las personas de planta de su dependencia, y en algún momento me decían, es que esa labor es muy compleja, ¿cierto? Por temas logísticos, por temas presupuestales, por temas de personal, y yo quisiera saber cuál es la principal dificultad que hoy tiene la Comisaría de Familia para operar. Y cuál es el porcentaje de los casos repetitivos. Una familia tiene una discusión, y esa misma familia, ¿cuántas veces, no sé si se tenga ese porcentaje de casos de familias que sean repetitivos, que sean constantes, que sean familias en una situación compleja, ¿cierto? No sé si tiene ese dato, porque en ese caso creería yo que esas son las principales familias a intervenir, en caso de que se llevara pues ese dato. Y para finalizar, vean, yo entiendo que en el ejercicio de mostrar la cantidad de actividades que realiza la Comisaría de Familia, ustedes tienen su propio red social, ¿sí? Un manejo aparte independiente de la administración para hacer sus publicaciones. ¿Qué sucede? Que considero yo que muchas de esas publicaciones, de esas actividades, de esas labores, de todo eso, lo hacen por fuera de la institucionalidad. Y eso de alguna u otra manera afecta los indicadores del ITA que miden el gobierno digital, ¿sí? Entonces yo quisiera pedirle respetuosamente que revisaran el tema con el equipo de comunicaciones para que las publicaciones fueran compartidas, porque si se dejan por fuera no se está midiendo el número de participaciones, visualizaciones, likes y otros que sí tiene las redes sociales de la comisaría y que hoy no están midiendo ese mismo número en las publicaciones del indicador de transparencia del ITA, ¿cierto? Por mi parte, no tengo más preguntas. Tiene la palabra el concejal Lázaro Antonio. Muchas gracias, compañero. Bueno, quiero darle un saludo muy especial al doctor John James, nuestro comisario de familia acá al municipio de Chinchiná, y a todas las personas que nos siguen por las diferentes redes sociales, y a su grupo de trabajo que también se encuentra acá dentro de las instalaciones del Consejo Municipal. Doctor John James, en principio, a nombre del Partido Liberal queremos darle una felicitación muy especial por esa labor tan comprometida y tan seria que viene realizando en beneficio de nuestras comunidades y en especial por nuestros niños, que son tan importantes, el cuidado y la protección de los mismos. También quisiera decirle que tengo una preocupación muy grande, y yo sé que también es la suya, con relación al restablecimiento de los derechos de los niños, jóvenes y adolescentes de nuestra zona rural. De verdad que allá tienen una problemática muy urgente. Desafortunadamente, ese diablo
de las drogas están ya interviniendo a nuestros niños y no encontramos una manera cómo poderlos proteger y cómo poderlos atender de una manera efectiva y contundente con el fin de alejarlos de ese daño tan grande, porque es que eso acaba la juventud, la niñez de nuestras comunidades y en especial nuestros niños del campo, que en general son jóvenes muy inocentes y niños muy nobles. Y entonces ahí es donde llegan los mal llamados jíbaros, esos delincuentes que van a inducir a nuestros niños en la zona rural y a hacer que ellos hagan parte del consumo de esos psicoactivos. No sé, la zona rural en especial para ese sector del Trébol, donde tenemos 10 veredas como relativamente juntas, ¿qué estrategia se podría tomar como para darles una atención oportuna allá en ese sector? Porque la policía sí hace la labor, encuentra a los niños en esos estados de consumo y en verdad sí, porque es que en el Trébol tenemos 3 policías, 2 policías profesionales y 3 que son muchachos que están prestando el servicio militar y a venirse a Chinchiná a traer un caso de esos, pues queda desprotegida la zona rural, entonces para ellos también es muy complicado. ¿Qué estrategia se podría aplicar para atender los niños de ese sector y en especial los niños también los de Alto de la Mina, Quiebra Naranjal y Floresta, donde se está viendo que ese mal de las drogas como que está más visible y más presentado en los sectores? ¿Cómo podríamos hacer para ubicar un centro, no sé, móvil, así como tiene la policía que tiene un CAI móvil y lo moviliza por las diferentes zonas, como hacer un CAI móvil para que atienda esos casos o un carro móvil para que atienda esos casos de extrema urgencia de nuestros niños? De ahí la tal importancia del deporte en la zona rural y ahí la lucha de tener un campo deportivo en el Trébol, el cual mantenga entretenidos a nuestros niños y como un poco más alejados de las drogas. Esa es como mi pregunta apremiante. Por todo lo demás, darle los agradecimientos, como lo dije en principio, de parte del Partido Liberal. Soy fiel seguidor de las redes sociales por las cuales usted va informándonos cómo va haciendo sus diferentes actividades con su equipo de trabajo en la zona urbana y rural, y de verdad que es un trabajo muy, muy importante en beneficio de nuestras niñas. Muchas gracias, comisario. Listo, vocero del Partido Liberal. ¿Ya terminaron las intervenciones? Se terminan las intervenciones, señor presidente. Continúa la bancada del Partido Gente del Movimiento, concejal David Orlando Quintero Bedoya, vocero del partido. Muchas gracias, presidente. En este caso, el concejal Oscar va a intervenir por la bancada. Bueno, muy buenas tardes a la mesa directiva, a todos los concejales, al doctor John James Marín y a su equipo de trabajo, y a toda la ciudadanía que nos ven en este momento. Lo primero sería preguntarle al doctor John James si él en el periodo anterior con el alcalde anterior o con el alcalde actual ha llevado la inquietud de crear la estampilla de justicia familiar. Esa es una garantía que nos da la ley 2126 de crear esa estampilla para el sostenimiento de la comisaría de familia. Yo sé, doctor John James, que usted es una persona que, pues en el informe se ve que ha tenido mucho rendimiento, pero si hay quejas en la ciudadanía de la oportunidad en actuaciones de la comisaría donde se debe de dar una respuesta inmediata y no ha sido así. Yo tengo una persona que más que todo, por eso desde hace 3 meses dijimos que lo hiciéramos venir a invitarlo al Consejo Municipal, es la hija de doña Luz Dari Daza, ella se llama Lorena Restrepo. Doña Luz Dari Daza, yo creo que la mayoría la conocen, es una madre, ¿cómo se llama eso? De que trabajan en bienestar familiar. Comunitaria, del barrio El Mirador. Esta niña Lorena vino de Jamundí, yo creo que usted se acuerda del caso porque ahí estuvieron. Vino de Jamundí
con una niña de 15 años, donde solicitó que usted interviniera en que el papá que estaba en Jamundí pues no viniera a Chinchiná de pronto en la calle o en la casa llegaran a hacerle algo a ellos, pero usted no le paró bolas, eso se quedó así. Y entonces ellos me decían, venga, pero es que es un derecho de ellos ir a la comisaría de familia y que usted tratara de solucionarles el caso, de defenderles los derechos a esta madre y a esta niña de 15 años. Entonces, pues pienso yo que la oportunidad en comisaría de familia debe de ser inmediata. Sobre violencia intrafamiliar, pues yo creo que el informe epidemiológico del hospital no lo tengo. Usted dice que ha disminuido, sería muy bueno comparar esas cifras del hospital con el informe que usted tiene para saber si se ha disminuido o no. La comisaría de familia yo creo que tiene que ver también con algunos derechos que tienen que ver con los abuelitos. Aquí sabemos que la población de Chinchiná es una población muy longeva, puede ser uno de los municipios de Caldas muy longevos. Yo veo que en el informe no hay nada sobre la tercera edad. Quisiera también que me dijera, también tuve una queja por ahí del CTI y de la SIGIN, que usted casi no va a lo que tiene que ver con las revistas fotográficas a menores de edad, que ojalá usted nos diera en este año a cuántos juicios del CTI y de la SIGIN ha asistido. No, dicen que casi no va, pues en ese sentido. Usted muestra ahí unas campañas y yo pienso de que en esas campañas esa debería ser una función, una competencia de la Secretaría de Gobierno, no de usted, porque usted es casi un juez donde usted está dando un veredicto, está investigando y no es una competencia. Yo la leí muy bien la ley y no veo la competencia de que hable que tiene que estar haciendo campañas, más bien esas campañas debería de ser de la Secretaría de Gobierno, porque mientras que usted está en una campaña podría estar asistiendo a algunas familias que le estén violando los derechos en esta parte intrafamiliar. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, presidente. Con eso termina nuestra intervención. Gracias, honorable concejal. Continúa con la palabra la bancada del Partido Alianza Verde, concejala Luisa Fernanda Hoyos Gómez. Muchas gracias, presidente. Un saludo para las personas que nos acompañan, para las personas que nos ven a través de la página institucional del Consejo Municipal. Iniciar dando un reconocimiento al equipo de trabajo de la Comisaría de Familia del municipio de Chinchiná en cabeza del doctor John James Marín. Es evidentemente un equipo de trabajo que siempre está dispuesto a atender a la comunidad, un equipo de trabajo que no se queda en las oficinas, sino que también se permite salir a las calles a trabajar como realmente se debe hacer y qué es lo que necesita el municipio de Chinchiná. Y qué bueno sería que muchas personas escucharan esta sesión, porque yo pienso que a través de la Comisaría de Familia nos encontramos la respuesta a muchos interrogantes de cosas que aquejan a la comunidad, como lo son la salud mental, los problemas en la familia, los problemas con los menores de edad, los problemas con los ancianos, y allí yo sé que podemos encontrar muchas respuestas y allí yo sé que se puede hacer mucho por el municipio de Chinchiná, pero se nos vuelve parte del paisaje. Es muy gratificante ver que el comisario estuvo en el mes de febrero y nos trajo unos temas, y ahorita en el mes de agosto viene con nuevas ideas, con nuevas campañas, con nuevas propuestas, que discrepo un poco de lo que dice el concejal Oscar Gallego, ya que la Comisaría de Familia está adscrita a la Secretaría de Gobierno y por ende considero pues que también son competentes para realizar este tipo de procesos. También recordar que la Comisaría de Familia, si bien es cierto, está adscrita a la Alcaldía Municipal, es un ente autónomo
Entonces, no, también discrepo de lo que dice el concejal Felipe Jaramillo de que no puedan hacer sus publicaciones y dar pues la promoción de sus eventos. No, resaltar la importancia de la certificación que se llevó a cabo, ya que en muchos municipios, esto es una ley que no es de este año, no recuerdo exactamente qué año es, pero ya es de hace algún tiempo, pero la implementamos acá en el municipio de Chinchina y es la certificación para las mujeres cabeza de familia, que va a traer muchos beneficios para las mujeres, y son leyes que están y también se quedan como un saludo a la bandera porque las autoridades no las aplican, pero en buena hora aquí sí las están aplicando. Entonces, no es más, agradecerle al comisario de familia por su buen trabajo, a su equipo de trabajo, que es un equipo completamente capacitado y completamente dispuesto para la comunidad. En múltiples ocasiones se me han acercado personas a pedirme orientación y los he enviado a la comisaría de familia, donde se ha surtido pues la solución a sus problemáticas y a sus necesidades. No es más mi intervención, muchas gracias. Muchas gracias, concejala. Continuando con la palabra la bancada del partido Mira, concejal José William Ocampo López. Muchas gracias, presidente. Muy buenas tardes a la honorable corporación, al equipo de trabajo de la Comisaría de Familia en cabeza de John James. Bienvenidos a nuestro recinto. Pues viendo todas las actividades que se han adelantado de manera preventiva y los componentes misionales que muy juiciosamente ustedes van dando cumplimiento a ello, yo celebro de que en estas campañas de prevención, el programa de sustitución de violencias, esto es lo que verdaderamente hay que resaltar, porque de pronto son personas que necesitan más acompañamiento. Celebro mucho esa campaña, señor comisario, porque esto los hace sentir a ellos como más incluyentes dentro de los programas que ustedes van adelantando. Sí, de pronto, señor comisario, enfatizar mucho en la violencia sexual. Llevamos 38 casos de entre 0 y 18 años y este programa de Soy Persona y No Instrumento, hemos estado adelantando unos temas como para generar una política pública de violencia sexual infantil para la prevención. Este tema de este programa, señor comisario, qué bueno que lo podamos adelantar y podamos poner en conocimiento de la administración municipal en lo que usted está adelantando en las instituciones educativas para poder poner esta política pública, sea a finales de este año o a principios del siguiente. Entonces, qué bueno que fortalezcamos este programa, comisario, para que podamos nosotros adelantar este tema y felicitarlo por ese compromiso y ese desempeño que usted siempre ha tenido y se ha caracterizado. Reconocimiento para su equipo de trabajo y para todo el empeño que ha hecho usted, señor comisario. Muchas gracias, presidente. Esa es mi intervención nomás. Muchas gracias, honorable concejal. Continuamos con la palabra la bancada del partido Nuevo Liberalismo, concejal Jonathan Marín Henao. Gracias, señor presidente. Un saludo muy especial a la mesa directiva y al doctor John James Marín, a los compañeros y al equipo de trabajo de la Comisaría de Familia. Bueno, yo quiero iniciar la intervención en un punto que tocó el concejal Oscar Gallego, y es que en Civigila me aparecen a mí 122 casos de violencia de género en el 2024. Yo le entendí a usted que habían 87, de pronto hay algunas diferencias ahí en los datos estadísticos. Me llama a mí la atención de todas formas que siguen siendo muchos. Es una de las principales causas de morbilidad que tiene hoy el Hospital San Marcos, y es la violencia de género, en especial contra las mujeres. Entonces, pues sí es un punto de partida para hablar de ello, para decir que de las 122 casos que tiene Civigila, 101 es a mujeres y tan solo 21 a hombres. En el 91% fueron urbanos, el 7% rural y el 2% en el centro poblado. Y aproximadamente el 60% de estos casos de violencia intrafamiliar de género se da en el estrato 2 y en un 30% en el estrato 1. Yo solamente le pediría que miremos bien la congruencia de las cifras, que tenemos como 20 algo de casos de diferencia
casi 30, para efecto de que me preocupa enormemente de que sea una de las principales causas de consulta de los chinchinenses hoy en día, y es que las mujeres están siendo violentadas por los hombres en el municipio de Chinchiná de manera, digámoslo así, exagerada. No tengo la posibilidad en estos momentos de compararlo con otros municipios, pero sí es una alerta que debemos tener y nosotros desde Consejo debemos velar siempre por la protección de las mujeres. Eso en cuanto a las cifras de Civigila, pero también estuvimos en un evento donde se lanzó el Código Púrpura, donde vimos el Código Púrpura. Yo celebro mucho ese tipo de campañas que a través del Código QR puedan activar esa ruta de atención que tienen hoy en día la posibilidad de tener las mujeres que están siendo violentadas. Tengo sí diferencias con algo que comenta el honorable concejal Oscar. Para mí sí son de sus funciones, de acuerdo a la normatividad, las campañas de prevención, y siento que lo está haciendo muy bien. Yo celebro la campaña de alimentación que está teniendo en la primera infancia, celebro las jornadas de vacunación que usted ayuda a través de la comisaría y su equipo interdisciplinario, los planes de intervención colectiva del Hospital San Marcos. Celebro las campañas de sustitución de violencia. Miren, me quedó llamando mucho eso. Ustedes poder hacer toda la gestión para que el niño que tiene su papá en este momento en prisión pueda tener un espacio de compartir con el padre por fuera de las rejas, para mí es fundamental. Hay estudios muy, muy claros que hablan las ventajas del desarrollo psicológico que puede tener un niño cuando crece al lado de su padre y de su madre. Cuando por cosas de la vida el papá ha hecho algún delito y tiene que ir preso, es un niño que se queda sin el acompañamiento paterno durante muchos años. Lograr que ese niño tenga unos espacios que no sean dentro de la cárcel para visitar a su papá es fundamental. Yo por eso felicito esa labor. Independientemente del delito que haya cometido el padre, el niño no tiene la culpa y él siempre va a ver a su papá como un referente, y eso yo lo celebro. Yo quisiera que nos articulemos mucho con esa campaña de Soy Persona No Instrumento, que habla sobre todo de violencia sexual y sustancias psicoactivas en los menores de edad. Yo la verdad sí creo que usted está haciendo una labor muy importante, y lo del consumo de sustancias psicoactivas en los menores de edad, que usted siempre desde un principio nos llamó la atención sobre el restablecimiento de derechos en los niños. Hoy nos damos cuenta que el consumo de sustancias psicoactivas en Chinchiná es muy alto en menores de edad, tanto en el casco urbano como en la zona rural. Pero tenemos un problema, y todos lo hemos dicho, no contamos con centros de recepción de menores para la activación de las rutas y el restablecimiento de derechos como lo debe de hacer. Entonces todos necesariamente tendrían que ir a urgencias del Hospital San Marcos, porque no se tiene otra posibilidad de llevar a un menor de edad, por ejemplo, a los espacios de la Policía Nacional. Es un llamado y siempre lo hemos dicho, y yo creo que el Consejo debemos empezar a trabajar en esto. Chinchiná merece un centro de recepción de menores por la alta tasa de consumo de sustancias psicoactivas que estamos teniendo en menores. Lo que se llaman CESPA, los CAIF, los CAIBAS, todos esos son centros que pueden estar operados por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, pero que hoy Chinchiná no tiene la posibilidad de tenerlos, y yo siento que estamos en mora de eso, porque cuando un policía encuentra a un niño, es un encarte. Claro, porque no sabe a dónde llevarlo. Si lo lleva al hospital le dicen yo qué hago con el niño, si llama a Bienestar Familiar un fin de semana en la noche tal vez no encuentre un funcionario, y entonces ¿a dónde lo lleva? En último, esta política de restricción es muy bueno para los adultos tratando de proteger al menor que está en el parque infantil, pero nos encontramos con la otra realidad, y es que el consumo de sustancias psicoactivas en menores de edad está disparado en Chinchiná. Esto es un llamado para que miremos cuáles son las posibilidades que tenemos de empezar a gestionar un centro de recepción de menores, que la campaña no se quede solamente en estar persiguiendo a los niños, digámoslo así, en cierto modo que los obliga a los policías a los que están consumiendo sustancias psicoactivas, y me sumo también a los compañeros de la zona rural a decir que ellos allá sí están mucho más desamparados, porque no tienen ni siquiera la posibilidad de una buena, digámoslo así, como lo que tenemos acá, mano de obra o efectivos de la policía para poder lograr sus objetivos. No es siendo más, señor presidente, yo solo quiero decirle al comisario
que desde esta curul lo acompañamos, sentimos que está haciendo muy bien su labor y que puede contar con nosotros, y estoy seguro que con el Consejo en Pleno para todo lo que tenga que ver con la garantía de los menores de edad y la violencia contra las mujeres, que es un llamado que hoy quiero hacer desde acá, desde el Consejo Municipal, que tenemos que trabajar sobre ello. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, honorable concejal. Tiene el uso de la palabra la bancada del Partido Conservador, concejal César Gracias. Augusto Morales Vallejo, vocero del partido. Gracias, presidente y compañero de bancada. La bancada del Partido Conservador no va a intervenir el día de hoy. Bueno, siguiente punto, secretaria. Sí, señor presidente. Respuesta a los concejales por parte del invitado. Tiene el uso de la palabra el profesional John James Marín Patiño, comisario de familia de nuestro municipio, para que le respuesta a los concejales que se encuentran dentro del recinto. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, empezamos con las inquietudes del honorable concejal Felipe Jaramillo. Casos reportados al ICBF y a la Fiscalía. El 100% de las remisiones que realizan las instituciones educativas. Lamentablemente no tengo la cifra numérica en este momento, pero con mucho gusto puedo hacérsela llegar a su curul. Solamente es que me establezca el periodo. ¿Qué periodo necesita, concejal? ¿Se lo puedo reportar del 1 de enero de este año a la fecha o en lo que va corrido de el comparativo desde este año? Bueno, listo, con mucho gusto asumimos el compromiso de reportarle, de hacer este reporte. Principal dificultad para operar, definitivamente la presupuestal. A ver, el plan de desarrollo Juntos Sí Podemos establece para la labor comisarial en este periodo constitucional unas 4 líneas de acción que equivalen a 4 rubros. Nosotros en este momento contamos con una trabajadora social de planta que tiene restricción por medicina laboral para hacer trabajo de campo. Contamos con un psicólogo de planta que tiene pues obviamente enfermedad de base y acompaña con las labores de campo, con las reacciones en campo. Tenemos 2 profesionales en desarrollo familiar que vienen acompañando los seguimientos, las verificaciones de la garantía de derechos, las comisiones de servicio que se desatan desde otras instancias administrativas y adicionalmente las constataciones sociofamiliares de las remisiones que realizan otros despachos, como la Secretaría de Desarrollo Social, el enlace de adulto mayor. Tenemos una psicóloga que trabaja medio tiempo porque está vinculada o contratada por la Secretaría de Gobierno. Ella viene apoyando al psicólogo titular en las verificaciones de derecho y seguimientos porque, pues, digamos que en este caso la ley 2126 establece seguimientos permanentes a los niños que son vinculados a modalidades como hogares sustitutos y como internados desde el momento en el que ingresan a esa modalidad, estén o no estén, para resolverse la situación jurídica. Un proceso administrativo de restablecimiento de derechos tiene una duración de 6 meses, que se pueden prorrogar por 6 meses más hasta definirse la situación jurídica, y si la situación está muy compleja, se puede admitir una sola prórroga hasta por 6 meses más, o sea que estamos hablando de un promedio máximo de 1 año y medio, donde un menor puede ingresar a una modalidad y hay que garantizarse el seguimiento de carácter mensual. Y el comisario de familia, pues que es el suscrito y es el único abogado que hay. ¿Qué establece el artículo 8 de la ley 2126? Establece que la comisaría debe tener como mínimo los psicosociales y debe haber un abogado que ejerza funciones secretariales. En este momento la ley nos asigna otra función muy importante, que es la del registro de deudores alimentarios morosos, que es un procedimiento que en este momento pues ya no va a estar en el anonimato, porque ya es público, lo están escuchando nuestros seguidores de las redes sociales, pero en realidad es un procedimiento que está quieto porque no contamos con el profesional jurídico que colabore en esas labores. Se preguntará usted, entonces, ¿qué hace el comisario de familia? El comisario de familia está a cargo de las medidas de protección. Un trámite de medida de protección hay que notificarla en 4 horas hábiles, pero elaborar una medida de protección puede durar media jornada. ¿Por qué? Porque hay que elaborarla, hay que garantizar la notificación, hay que realizar las valoraciones preliminares y hay que compulsarle a la Fiscalía General de la Nación. Y llevamos en lo corrido del periodo constitucional anterior y hasta el 5 de agosto 290 medidas de protección. De pronto ahí también para aclarar un poco lo que decía el concejal Oscar Gallego, que el tiempo invertido en las campañas se puede destinar para otras labores. No, el tiempo invertido en las campañas se recupera, porque lo que nosotros hacemos que la campaña es extra o es complementario al quehacer comisarial. Resuelve la situación jurídica de los menores, eso implica
elaborar una resolución administrativa con los peritajes y valoraciones realizados durante 6 meses de investigación administrativa. Tenemos 42 procesos administrativos en este momento, más los que vienen en curso o se están adelantando por parte de la comisaría. Pero el proceso REDAM requiere de un proceso abreviado que tarda 5 días, el de la media de protección dura 10, este dura 5, entonces requerimos el personal. Ahora, aún con estos profesionales que tenemos en la comisaría de familia, no podemos darle cumplimiento a lo que establece la ley de garantizar la prestación del servicio 24/7, porque si no, entonces las profesionales no descansan. Los contratistas no descansan, el comisario no descansa. Para nosotros poder darle cumplimiento a esa normativa necesitamos otro equipo de trabajo que garantice la prestación del servicio turno nocturno o fines de semana. No lo hay. Nosotros desde el periodo pasado hemos venido haciendo las solicitudes por escrito, estableciendo como la propuesta presupuestal para asignar un contratista durante todo el año, un profesional en trabajo social o en desarrollo familiar o en psicología durante todo el año tiene un costo de 40 millones de pesos aproximadamente. Es decir, pienso que para el municipio no es difícil garantizar la prestación del servicio aumentando la pila de contratistas para garantizar esa prestación, porque es que no son contratistas asignados o nombrados al azar o de manera caprichosa, se necesita. Aparte de todo porque somos una comisaría de familia que debe atender una demanda agregada de 13.000 niños, niñas y adolescentes, en cualquier tiempo y sin limitación y restricción de ningún tipo. Por el hecho de pertenecer a la comisaría de familia, el Departamento Administrativo de la Función Pública no garantiza trabajo suplementario o horas extras. De nuestros profesionales, cuando salen a trabajar horas extras, no tienen derecho a su trabajo suplementario. Tienen familia, tienen hijos, sí. Entonces hay que garantizárseles. Tienen enfermedades de base, hay que garantizarse. Entonces yo pienso que la principal dificultad es la presupuestal. Esto está en conocimiento de la Secretaría de Gobierno, tiene conocimiento el señor alcalde municipal. Pero con lo que tenemos, como ustedes han podido ver, hemos logrado cifras grandes, cifras icónicas, diría yo. Yo no he escuchado en ninguna otra secretaría actividades o desempeños con rendimientos de 2.300 personas o 25.800 intervenciones realizadas en un periodo constitucional. Nosotros sí lo logramos. Y es la cifra más alta en los últimos 12 años en cuanto a intervenciones familiares. Eso para nosotros es meritorio, para mi equipo de trabajo es meritorio, para las profesionales que trabajan conmigo al sol y al agua es meritorio, ¿sí? Para las familias es meritorio. Entonces pienso que ahí el tema ya sería presupuestal. Principal dificultad para operar, entonces esa. Porcentajes de casos repetitivos. De los 42 procesos administrativos de restablecimiento de derechos que llevamos en lo corrido del año, tenemos 3 reincidencias, 3 casos. Cuando se presentan las reincidencias, nosotros, si es en el marco de los seguimientos, entonces nosotros reforzamos con las medidas provisionales de restablecimiento, sea ordenando hogar sustituto, sea ordenando medida de internado, o sea ordenando apoyo psicológico especializado o apoyo psicosocial. Si ya se ha cerrado la investigación o el proceso administrativo, volvemos a ordenar la verificación y continuamos ordenando las medidas o volvemos a aperturarla, ¿sí? Entonces digamos que los casos han tenido resolución de alguna manera. Entonces tenemos 3 reincidencias. Frente a lo establecido por el concejal Lázaro, ¿cómo hacer para defender o custodiar a los niños del flagelo? Bueno, concejal, vea, nosotros estamos de cara a una realidad que el municipio no va a ser capaz de erradicar. Se lo digo con honestidad, no va a ser capaz de erradicar. Las autoridades del municipio de Chinchiná son insuficientes para erradicar el microtráfico. El desmantelamiento de las unidades parciales, totales o residenciales de microtráfico, porque están identificadas, no las van a desmantelar. ¿Hemos tenido logros importantes? Sí. ¿La seguridad del municipio ha avanzado? También. ¿Somos un municipio pacífico? También. Pero tenemos los índices más altos de microtráfico en el departamento y nos codiamos con la dorada. Entonces, eso no se va a erradicar, pero podemos controlarlo. ¿Cuál es mi labor como comisario de familia? Mi labor como comisario de familia es tratar de que las rutas de atención se activen de manera adecuada para el restablecimiento de derechos. No tenemos centros de recepción de menores transitorios, no los tenemos. Tampoco tenemos centros de acopio, tampoco tenemos centros de salud en la zona rural.
pero los recursos que tenemos nos permitirían activar la ruta de la siguiente manera. Primero, el empoderamiento de los padres. Si el padre de familia, que es el que está en la casa, no está al pendiente de su hijo, porque entre otras cosas el papá sabe de dónde saca el menor la sustancia, sabe dónde la consigue y sabe dónde la consume. Si el padre de familia no está pendiente de su hijo y no activa las rutas, es un mal silencioso, es como la broma. Entonces, lo primero es empoderar a los padres. Después, si el menor está escolarizado, garantizar que no deserte o no sea ausente del servicio educativo. Porque es que allá sí tenemos los psicoorientadores, que son los que le reportan a Bienestar y a la comisaría la situación de porte o de consumo del menor. Y cuando eso ocurre, entonces la autoridad de menores, que en este caso la competencia la tiene el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, tiene que activar la ruta. Entonces, si es necesario irse por el menor a recogerlo y pasarlo por el servicio de salud, bien. Si es que lo tiene que hacer la policía, que eso es lo que buscamos contener con el 095, porque no hay unidades disponibles, que lo haga Bienestar. ¿Por qué lo tiene que hacer la policía de la vigilancia? Las defensorías de bienestar tienen nutricionista, trabajador social, psicólogo, tienen vehículos, contratan los servicios de las unidades de las modalidades familiares. Ellos se pueden movilizar y pueden hacer el rescate del menor, ¿sí? ¿Por qué le tienen que exigir a la población de la zona rural, que es donde más concentración tenemos del flagelo, que tienen que ingresar por el servicio de salud si no hay cómo? Entonces, si esas son las reglas de juego, entonces hay que garantizar que el menor en situación de consumo esté escolarizado, para que a través del docente orientador o del psicoorientador, entonces lo pongamos a disposición del servicio de salud, ordenemos el ingreso y entonces a través del sistema de salud, entonces ahí sí aparezca la autoridad de menores a hacer lo que tiene que hacer, que es restablecer derechos. Muy bien, y sumémosle a eso la personería municipal. ¿Qué tan difícil es el acceso a los menores para el servicio de salud o la garantía de la prestación del mismo? Muchísima. Nada más en la institución educativa San Francisco nos reportaron hace algunos meses 600 incidencias de menores en esa situación que no logran acceder al servicio de salud porque no les asignan cita, no les asignan cupos. ¿Dónde está el control constitucional para la prestación del servicio público? ¿Dónde está? Recursos sí lo hay, ¿sí? Pues las autoridades tienen que hacer lo que tienen que hacer. Bueno, concejal Oscar Gallego, muy pertinente su intervención. Esas son las intervenciones que uno necesita porque esas son las que le permiten a uno expresarse. Estampilla Pro Justicia Familiar ya se ha solicitado en 2 ocasiones. Se solicitó el periodo pasado y se solicitó en noviembre para la incorporación del presupuesto municipal para este año. Eso habrá que preguntárselo a la Secretaría de Hacienda. La señora Daza, solo tenemos un reporte de una usuaria que provino de Jamundí. Esa señora se hizo presente, le ordenaron medida de protección en el municipio de Jamundí, trajo la medida de protección, se le recibió la medida de protección. La ley 2126 establece que cuando la presunta víctima cambia de domicilio, la autoridad competente del domicilio donde ahora reside la víctima debe de garantizar el seguimiento a las medidas ordenadas por la otra autoridad administrativa. ¿Qué hicimos nosotros? Inmediatamente le activamos el control de policía a través del sistema CIMEP, que es el de la policía. No obstante, pues si la señora se siente de pronto que fue lesionada o vulnerada en la prestación del servicio, pues la invitamos para que venga, se presente o se presente con usted para poder determinar o mirar en dónde se sintió afectada, porque es que la autoridad administrativa emite órdenes de policía, no se vaya a hacer el seguimiento es una función desplegada, delegada a las unidades de Policía Nacional que garantizan el cumplimiento de esas órdenes administrativas, ¿sí? ¿Verdad que es que tenemos 76 unidades distribuidas en cuadrantes rurales y cuadrantes urbanos? ¿Verdad que es que hemos ordenado 290 medidas de protección a las que hay que garantizar el seguimiento? ¿Sí? O sea, el problema aquí no es de la comisaría, el problema aquí no es del consejo ni es de la policía, el problema aquí es de que no tenemos recursos institucionales suficientes, toca trabajar con lo que hay, pero los seguimientos se están haciendo. Las acetas y los libros de medidas de protección abiertos para la honorable corporación, podemos trasladar las acetas. Revistas del CTI y la SIGIN, eso sí que es importante. Yo no entiendo cuál es el problema con la Fiscalía General de la Nación. Nosotros hemos tenido diferentes disertaciones y meditaciones, pero la Fiscalía insiste en que la Comisaría de Familia ejerza funciones de policía judicial que no tiene. Ejerza funciones de policía judicial que no tiene.
Esas funciones ya las quitó, las retiró la ley 2126, se las trasladó, le voy a decir algo, concejal, se las trasladó a las inspecciones de policía. ¿Usted sabe qué va a hacer el inspector cuando le lleguen las solicitudes de la Fiscalía para que le practique pruebas periciales de carácter psicológico y psicosocial? No tiene cómo. A ellos se les ha dicho insistentemente, activen el servicio por parte de las EPS. No es que las EPS son muy demoradas, es el sistema. Las comisarías de familia no realizan esas labores. Ahora, el acompañamiento como autoridad administrativa cuando los menores son procesados o ingresados por el sistema de responsabilidad para adolescentes. Se le dijo al doctor Wheeler de la Fiscalía, doctor Wheeler, revise el Estatuto de Infancia y Adolescencia y mire lo que dice el artículo 145, 146 y 150. Cuando el menor ingresa por el sistema de responsabilidad penal para adolescentes por la comisión de algún delito penal, así sea violencia intrafamiliar, la competencia es de la Defensoría de Familia, quien debe acompañar las audiencias. Nosotros no tenemos competencia para eso. Porque en el momento en el que nosotros, después de perder la competencia, empecemos a acompañar, así sea por colaboración armónica, tenemos que asumir esa función. Y esa función nosotros ya la dejamos desde hace mucho tiempo. Entre otras cosas, porque digamos que los menores que ingresan por el sistema de responsabilidad penal salen del espectro de la comisaría. Nuestra función es la violencia intrafamiliar. La función del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar es lo que no es violencia intrafamiliar. Cualquier delito que se quieran imaginar, digamos, cualquier delito, consumo, porte, tráfico, explotación laboral, todo lo que no sea en el contexto familiar es del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Hay 3 defensorías, concejal, 3 defensorías y una asignada para asuntos extraprocesales que puede atender eso. Aquí hay un solo comisario para 13.000 niños, niñas y adolescentes, con un equipo de 5 personas. Y la campaña para prevenir, sí, claro, por supuesto, concejal, que tenemos toda la competencia, porque es que la ley 2126, por allá en el artículo 12, numeral 7, nos dio la orden de divulgar los derechos y las rutas de atención a los usuarios de la comisaría. ¿Cómo más vamos a hacer? O sea, si así con todas estas labores de prevención hemos logrado mitigar o por lo menos amortiguar el impacto de las violencias y por lo menos dejar en descubierto en el sistema que las autoridades competentes tienen que hacer lo que tienen que hacer, imagínense sin hacerlo. ¿Por qué no va a poder la comisaría de familia llegar a una vereda donde tenemos altos índices de malnutrición a llevar unos kits alimentarios que nos regala una empresa privada para poder ayudar a contener estos flagelos? Las empresas se ofrecen a colaborar, nosotros podemos articular esto. En relación con la pregunta que formula el concejal del partido Mira, por supuesto que sí, vamos a continuar con las campañas, vamos terminando el primer ciclo, el segundo ciclo ya es hacerlo a través de las escuelas de padres de las instituciones educativas y comenzar a articular con ¿por qué lo empezamos a hacer, concejal, con las modalidades institucionales? Porque es que recientemente la ley 2126 le trasladó la competencia de las violencias sexuales en el contexto familiar y por fuera del contexto familiar a las defensorías del ICBF. Entonces, eso implicaría que la comisaría se tuviera que desprender. Pero es que a nosotros nos preocupa porque más allá de la violencia sexual, el problema es las redes familiares o vinculares que acompañan a las víctimas. Si hay una víctima que sea abusada sexualmente, entonces la red familiar está afectada psicológicamente. Entonces, nosotros tenemos que entrar a contener, pero no podemos atacar el problema desde el efecto, sino desde la causa. Entonces, lo máximo que podemos hacer es la prevención. Por eso celebro, digamos, lo que usted propone y es poder continuar con estas actividades. Pero ya lo vamos a empezar, lo estamos haciendo desde los niños y desde los gestores de bienestar, sensibilizando. Ahorita lo vamos a empezar a hacer desde los padres de familia. Es una campaña continuada. Concejal Jonathan, yo siempre he celebrado mucho su compromiso con el tema de la salud porque eso es un tema que tenemos muy afín. Usted menciona 122 casos desde el Civigila de violencia de género. Es cierto. Digamos que las cifras que nosotros mostramos aquí tienen que ver es con violencias en el contexto familiar. Las cifras nos lo suministra el enlace de vigilancia epidemiológica. Entonces, digamos que los 122 casos son de un espectro más amplio. La violencia de género es la violencia, digamos, contra la mujer, pero no en el contexto familiar, sino por parte de cualquier otro escenario o contexto. Entonces, es violencia de género. Estampilla pro justicia familiar. En este momento a un contratista cualquiera le están cobrando de los honorarios que se fijan
que son los segundos más bajitos en el departamento. Le están cobrando 6% de retención en la fuente, 4% de estampilla pro ancianato, 1.5% de estampilla pro deporte, 0.5% de RTICA, el 12% en descuentos. Incluir, digamos, la estampilla, que es un impuesto, la estampilla pro justicia familiar, implica realizar todo un análisis presupuestal, porque aparte de afectar la contratación, también implica aumentar el valor o el monto de los honorarios para el contratista, porque el contratista no se puede ir a pérdida. Entonces, imagino que por eso es que no ha tenido eco la solicitud que hemos hecho. Pero pues eso es un tema que ya tendrá que resolver pues el área financiera. Nosotros sí lo hemos solicitado, están las solicitudes, no se incorporó en el presupuesto este año, seguiremos insistiendo para el presupuesto del próximo, a ver qué se puede presentar. Yo creo que hasta ahí. Bueno, y otra pregunta que hacía el concejal Felipe Jaramillo, muy importante, las publicaciones. Bueno, frente a las publicaciones, concejal, digamos que lo que nosotros hacemos no tiene por qué afectar los indicadores de gobierno en línea de la alcaldía, por varias razones. La más importante es que, como usted bien lo dice, hay un área de comunicaciones, ¿sí? Al área de comunicaciones le llega toda la información que genera la comisaría de familia. Registros fotográficos, registros escritos, cifras, tabulaciones, todo le llega a los canales habilitados por la oficina. ¿Qué tiene que hacer la oficina de comunicaciones? Si considera pertinente o considera útil para el esquema de comunicación de la administración municipal, difundirlo, publicarlo, porque a ellos les llega. Lo último que supe, porque hubo una reunión con el publicista, era que había que hacer un ajuste en la pieza publicitaria con la que rotulamos las fotografías, porque las fotografías sí se rotulan y se seguirán rotulando porque nosotros tenemos una identidad de marca, y eso sí es algo que no negociamos con el área, porque realmente todas las comisarías del departamento tienen su logotipo. Y sin alterar la imagen institucional del municipio, todos los municipios acompañan la imagen institucional con su logotipo, porque es una identidad de marca. No es un nuevo logotipo, es una identidad de marca. Entonces, el ajuste que nos dijeron fue, miren, hay que ajustar, digamos, el nombre de la alcaldía, ya no tiene un recuadro negro, es así en estas características, se sometió a revisión, estaba muy bien, pero pues ellos deben publicar. Si no se hace la publicación, uno asume que no es útil o no es de interés de la oficina, de la dependencia, para hacer la difusión. Otra razón por la que no tiene por qué afectar a los indicadores es que, como ustedes saben, todas las difusiones que se hacen es desde mi canal personal, desde mi perfil de Facebook y en unas listas de difusión gratuita que tenemos desde WhatsApp. Entonces, al ser eso personal, pues eso no tiene por qué afectar a los indicadores. Otra razón de peso por la cual no tiene por qué comprometer los indicadores de gobierno en línea, y es que la Comisaría de Familia hace parte de 3 estamentos. Nosotros participamos de 13 comités donde anclamos el cumplimiento de metas e indicadores a los lineamientos de cada comité. A cada comité se le rinde la cuenta con cifras, estadísticas y fotografías de todo lo que se hace. Yo me imagino que los diferentes estamentos a cargo de las diferentes áreas o secretarías realizan sus publicaciones o sus difusiones en lo que estiman útil y pertinente. Yo pienso que, por supuesto, lo que se hace hay que mostrarlo. ¿Por qué hay que mostrarlo? Porque implica esfuerzo, implica despliegue e implica voluntad de trabajar y de servir. Y Dios en eso sí nos ha ayudado y nos ha respaldado. Y hay que ser muy agradecidos con eso. Bueno, no sé si habrá otra pregunta. Secretaria, siguiente punto. Sí, señor presidente. Conclusiones de la sesión. Bueno, a los concejales, como esta es de una iniciativa de la mesa directiva, entonces tiene el uso de la palabra la concejala Jenny Jaramillo para que dé las conclusiones de esta invitación. Muy buenas tardes para todos. Dar los agradecimientos al doctor James y a su equipo de trabajo, felicitarlos por la gran labor que están haciendo desde la oficina. Como dice el doctor James, lo que se hace hay que mostrarlo, porque si no, ¿cómo se entera la comunidad del trabajo que se está ejerciendo desde la Secretaría? Desearle la mejor de las suertes en lo que queda de este año, que sigan trabajando igual y no, que por acá tienen las puertas abiertas para lo que necesiten. Bueno, darle el agradecimiento al profesional John James Marín Patiño, secretario de Familia de nuestro municipio, haber aceptado la invitación, haber dado ese informe, haberlo enviado a tiempo,
a los amables concejales de la comunidad que nos está viendo hoy en la página institucional, por no haber tema que más tratar, se levanta la sesión, se convoca para mañana a las 8 de la mañana, tenemos sesión descentralizada en el CBA, en Verdún. Que pase buen día para todos. Sí, 8 de la mañana.